todos bienvenidos, un cariñoso saludo para los que están ahí en casa. Damos gracias al Señor por la linda oportunidad que nos da de estar en este lugar para adorar su nombre. Un cariñoso saludo en especial a los niños que nos acompañan hoy día. Preciosos niños, ¿cierto? Y esto me permite recordar que el domingo 7 de noviembre vamos a tener un tiempo especial con los niños. Vamos a estar reiniciando, ¿cierto?, la escuela bíblica con los niños. Y hay un tiempo, un lugar, un espacio preparado para darle la bienvenida a los niños. Así que no falten ese día, ¿cierto? Es un tiempo de celebración con ustedes y para ustedes. Amén. Damos gracias al Señor. Meditaba acerca de lo que cantábamos en la alabanza anterior, respecto a que Dios está trabajando. Hay veces que sentimos que estamos orando y no tenemos respuesta. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y cantábamos que Dios, cuando guarda silencio, es porque está trabajando. Yo no sé si a usted le han pedido un favor y la gente quiere las cosas rápidas. Y usted, para hacer un favor, para hacer algo, tiene que apartar tiempo, tiene que hablar con alguien, tiene que mover cosas, ¿cierto? Instancias para cumplir con eso. Y a veces nosotros le pedimos a Dios que haga algo, o que haga algo por alguien, y creemos que las cosas van a ser instantáneas. Y Dios tiene que trabajar. Dios tiene que mover voluntades. Dios tiene que convencer personas. Recordemos que nosotros tenemos la libre elección. Y hay veces que Dios nos habla tan claro y nosotros decimos: no, no lo quiero hacer. Es evidente que lo tenemos que hacer, es evidente que nos conviene, pero no lo hacemos. Y a veces nosotros estamos orando por alguien para que el corazón de ese alguien cambie, para que la actitud de ese alguien cambie, y no tenemos resultados. Decimos: pucha, Dios no me escucha. Sí, Dios nos escucha y Dios está trabajando. Dios está trabajando. Entonces, no cesemos de orar a Dios. No cesemos de nuestras oraciones, nuestras rogativas, porque Dios está trabajando. Amén. Quiero invitarla a que vayamos a la palabra en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13. Hay un lindo relato ahí que lo voy a hacer desde el verso 12 en adelante. La palabra del Señor dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Padre, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Señor, este relato tiene un momento tan íntimo, Señor, con tus discípulos. Nos retrata un tiempo especial con ellos.
Señor, pero este relato también tiene una profunda enseñanza para tu iglesia, para la vida de la iglesia. Señor, y en esta hora, como tus hijos, como tus discípulos, como aquellos que hemos creído en tu nombre, queremos ser enseñados por esta palabra de manera, Señor, de cumplir tu propósito y tu voluntad. Señor, la gloria siempre es tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Los niños nos van a acompañar, van a estar con nosotros, ¿sí? Entonces voy a hablarles a ustedes. Los demás entenderán como quieran, pero voy a hablarles a ustedes, ¿ok? Bien. Espero que al final celebren también. Jesús estaba reunido con sus discípulos en un lugar, en un aposento. Jesús faltaba poquito tiempo para que tuviera que ir y subir en la cruz para morir por nosotros. Ustedes lo saben eso, o he escuchado que se lo enseñan. Y Jesús les enseñó muchas cosas a sus discípulos. Y esas enseñanzas están también para nosotros, que ahora somos los discípulos del Señor. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesús, estando con sus discípulos, estaban en un lugar especial, en un tiempo especial. Se sentaron a comer, llegaron a comer. ¿A quién le gusta comer? Es bueno comer, ¿cierto? Es bueno comer. Entonces, había una costumbre en ese entonces, que había el último siervo de la casa, el último que servía, la persona tal vez de más bajo rango, ¿cierto? Que servía en la casa, él, cuando llegaban los invitados, le lavaba los pies a la gente antes que se sentaran a la mesa. La mesa que usaban entonces no es la mesa que nosotros vemos, que tenemos la silla y nos sentamos, ¿cierto? Sino que era un lugar donde todos se sentaban a un nivel del piso. Las cosas para comer estaban ahí en el piso, ¿cierto? En una plataforma bajita, pero los pies quedaban expuestos. Y resulta que la gente en ese entonces no andaban con los zapatos o zapatillas que tienen ustedes, sino que andaban con sandalias, ¿cierto? Sandalias. Y los caminos no eran caminos como los de ahora, ¿cierto? Sino que eran caminos llenos de tierra y los pies llegaban polvorientos, sucios, llenos de tierra. Y no damos más detalle, pero los pies llegaban así. Entonces, cuando llegaban, el siervo venía y le lavaba los pies a la gente antes que pasaran a sentarse a la mesa. Entonces llegaron todos los discípulos con Jesús a sentarse a la mesa, a compartir los alimentos. Y todos se pusieron ahí en posición de comenzar a comer. Y Jesús observó esto. Observó esto y resulta que nadie se dispuso a lavarle los pies a los demás. Nadie quiso lavarle, nadie se dispuso, nadie tomó la observación de que era necesario lavar los pies de los demás. ¿A quién le gusta lavarle los pies a los demás? Nadie. ¿A nadie le gusta lavarle los pies a los demás? Nadie. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Hay una pregunta a un niño, dice aquí. ¿Qué pasa si tiene hongo? ¿Está bien? Muy buena pregunta. Ya la vamos a observar eso. Los pies de los discípulos en ese entonces no eran los pies de un niño, que pueden ser suaves y tiernos. Porque los pies de un niño son suaves y tiernos. ¿Sí? Pero los pies de un adulto que camina por la tierra con sandalias que no son haspapi, sino que son sandalias hechas a mano, de cuero duro, los pies eran pies duros, trabajados, callosos. Las uñas no pasaban por la podóloga ni ninguna cosa por el estilo. Y es muy posible que tuvieran hongos.
Es muy posible. ¿Y a quién le gusta lavar esos pies? A nadie. Seamos sinceros. Entonces la enseñanza que nos está diciendo el Señor Jesús es una enseñanza que va más allá de lo natural, sino que aquí comienza a manifestarse lo sobrenatural de Dios. Y es en esa circunstancia en que Jesús se reúne con sus discípulos, está con sus discípulos y observa eso. Entonces dice que Jesús tomó un recipiente con agua, tomó una toalla, ¿cierto? Y él fue y se dispuso a lavar los pies a sus discípulos. Y los comenzó a llamar, pasen, vengan a lavarse. Y les comenzó a lavar los pies a cada uno de ellos. No a uno, sino a varios, a muchos. Y la enseñanza que el Señor Jesús quiere darnos en esta hora es la enseñanza que les dio en ese entonces a sus discípulos. Jesús les hace una pregunta y les dice: ¿ustedes saben lo que yo les hice? ¿Ustedes saben lo que yo les he hecho? ¿Saben lo que les estoy enseñando con esto? Y es ahí donde nosotros tenemos que poner el acento, porque ahí está la enseñanza. No tan solamente en el acto de lavar los pies. El acto de lavar los pies lo podemos hacer. Pero ¿qué es lo que hay detrás de la acción de lavar los pies a una persona? ¿Qué es lo que hay detrás de la acción de servir a alguien? Porque Jesús lo que demostró fue la disposición a servir a los demás. Y en esta mañana quiero hablar de 4 razones por las cuales Jesús lavó los pies a sus discípulos. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Qué nos está enseñando con esto? Primero, Jesús lava los pies a sus discípulos porque Él amaba a sus discípulos. Jesús lava los pies a sus discípulos porque Él amaba a sus discípulos. Si Jesús estuviera acá en esta hora, ¿qué preferirías tú? ¿Que Él te lavara los pies o tú lavarle los pies a Él? Pregunto. ¿Sería un honor para ti que Jesús te lavara los pies? ¿Y sería un honor para ti lavarle los pies a Jesús? Bueno, yo quiero decirte que Jesús está acá. Porque este es el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Por lo tanto, tendría que ser un honor para mí lavarle los pies a la iglesia. Porque de acuerdo a la palabra, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú eres cuerpo de Cristo. Tú eres cuerpo de Cristo. Tú eres cuerpo de Cristo. Entonces Jesús lavó los pies de sus discípulos. ¿Por qué? Porque les amaba. Primera razón, el servicio tiene que ser por amor y no por obligación. Hay cosas que las hacemos por obligación. ¿Sí? ¿Qué cosas tienes que hacer por obligación? Las tareas. Hacer la cama. Limpiar el cuarto. Y limpiar otras cosas también. Nos tocan hacer cosas por obligación. Otras las hacemos por placer. ¿Como comer? Claro. Pero también hay cosas que las hacemos por amor. Y las cosas que hacemos por amor son cosas que aún no queriendo hacerlas, no gustándome hacerlas, las hago porque las hago por amor. Y es lo que Jesús quiere enseñarnos en esta hora. Primero una razón, Jesús lavó los pies de sus discípulos, lavó los pies de sus discípulos porque amaba a sus discípulos.
Pregunta, ¿cuánto amas al cuerpo de Cristo? ¿Cuánto amas a la iglesia del Señor? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuánto amas a la iglesia del Señor? Buena pregunta. Segunda razón. Jesús lavó los pies de los discípulos para demostrarles a ellos quién era Él. ¿Cómo eso? Lo que somos no depende de lo que hacemos. No tiene que ver con lo que hacemos. Hay personas que tienen una posición de acuerdo a lo que son, a lo que hacen. Pero si les quitan eso, lo que hacen, pierde su identidad. Jesús era la encarnación de Dios mismo. Y Jesús sabía quién era Él. Jesús sabía de dónde venía y sabía a dónde iba. ¿Qué dice la palabra? Sabiendo Jesús, mira lo que dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, en la mano, y que Él había salido de Dios y Él volvía a Dios, porque Jesús estaba en la condición ¿de qué? De hombre. Pero Él había salido de Dios y sabía que su destino era volver a la posición de Dios mismo. Entonces dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Entonces, lo que hacemos tiene que ver mucho con nuestra identidad. Hay personas que no quieren hacer cosas porque dicen yo voy a perder mi posición, yo voy a perder mi categoría, los demás me van a ver de una manera distinta. Jesús no tenía ese problema. Jesús sabía quién era. La pregunta es si nosotros sabemos quiénes somos. Si sabemos quiénes somos. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Cuál es tu identidad? Mi identidad, mi principal identidad, no es lo que dice mi carnet. Mi carnet de identidad dice que yo soy Juan Francisco Vallejos Escobari, hijo de, porque tengo un apellido, soy hijo de y hijo de mamá también. Pero esa no es mi principal identidad. Mi principal identidad es que soy un hijo de Dios. Porque cuando yo termine mis días, mi carnet de identidad ya no vale, ya no sirve. Pero yo voy a salir de este mundo con mi identidad, que soy hijo de Dios. ¿Y qué me va a permitir entrar a la eternidad? No el que yo haya sido Juan Vallejo, sino el que yo sea hijo de Dios. Y eso dice la palabra que no es por voluntad de hombre, no es por voluntad humana, sino que es por voluntad de Dios. Que Él ha determinado que los que creen en su nombre, los que le reciben, son hijos de Dios. Hijo de Dios. Entonces Jesús sabía que Él era hijo de Dios. Él sabía que Él había venido de Dios y que volvía a Dios. Por lo tanto, el lavarle los pies a los discípulos no lo hacía menor. ¿Quién era el que lavaba los pies? El siervo, el último de la casa. El último, el menor, el que tenía el oficio más bajo. Pero Jesús no tenía problema en hacer eso porque sabía que Él era
Dios mismo. ¿Me están siguiendo? ¿Me están comprendiendo? Ok. Al final hago las preguntas. Bien. Hay personas que no quieren hacer ciertos trabajos porque dicen, eso va contra mi dignidad, mi posición. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir mis parientes si me ven haciendo tal o cual cosa? Voy a decirle algo. Cuando nos bajamos, estacionamos el auto ahí, allá afuera. Y yo siempre cuando bajo, le digo a los que bajan del auto por el lado, le digo, tengan cuidado, porque aquí hay unos perritos amigos, le voy a decir unos perritos amigos, que vienen a dejar sus mensajes acá. ¿Sí? ¿Saben a lo que me refiero? ¿Y qué ha sembrado de cosas? Bueno, hoy había un mensaje de un perrito allá afuera. Ahí a 1 metro de la entrada de la iglesia. Y estaba ahí. Bueno, yo entré, saludé a los que estaban acá y volví con mi bolsita a sacar, limpiar y después eché cloro y limpié eso. Yo hace mucho tiempo ya que en mi servicio al Señor nada de eso me afecta. Nada de eso me afecta. No me complica ese tema. Primero porque estoy sirviendo al Señor. Porque amo este lugar. Y segundo, porque sé quién soy. Soy hijo de Dios. Y el levantarle el popó que hizo un perro en el piso no me hace ni mayor ni me hace menor. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces Jesús sabía cuál era su posición. Él vino de Dios y él volvía a la posición de Dios. Tercero, Jesús lavó los pies de sus discípulos para enseñarles acerca de la limpieza no exterior, sino de la limpieza interior. Dijimos que íbamos a hablar de 4 razones por las cuales Jesús lavó los pies a sus discípulos. La primera razón, ¿cuál era? Muy bien, los amaba. Segunda razón, porque él sabía quién era, ¿cierto? Y la tercera razón es porque Jesús necesitaba enseñarle la importancia de la limpieza no exterior, sino que la limpieza interior. Y no la limpieza de aquellos que le iban a lavar los pies, sino de aquel que lava los pies. Porque para amar tú tienes que estar sano. Para servir tú tienes que estar sano. Porque si no estás sano interiormente, si no estás limpio interiormente, no puedes amar a los demás. Tu amor es imperfecto. No puedes servir a los demás porque tu servicio tampoco es perfecto al nivel de lo que Jesús nos está enseñando. El ser sanos interiormente, el ser sano del espíritu, el ser sano del alma, determina que el servir de esa manera tú no te sientes humillado. El servir de esa manera tampoco te permite ser orgulloso y altivo y pensar vanagloriosamente de lo que estoy haciendo. ¿Se entiende la idea? Porque alguien puede sentirse humillado de ir y darle los pies a alguien, pero otro puede decir, vengan las cámaras. ¿Quién hacen eso? Los políticos. No voy a decir nombre, pero los políticos en general, cuando van a hacer algo, van al barrio a repartir algo, van a entregar algo, ¿qué es lo que piden? Venga la televisión, venga la radio, vengan los diarios, vengan los fotógrafos, porque voy a hacer algo. Eso se llama vanagloria. Eso se llama orgullo. Eso se llama usar a la gente en beneficio mío. Pero lo que el Señor Jesús nos enseña, que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace nuestra mano derecha. ¿Se entiende eso? Uno dijo que sí, ¿los demás entienden?
Ya, explícale tú. Voy a explicarlo yo. Te estoy leyendo lo que estoy diciendo. Cuando dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, significa que tú no tienes que estar publicando, mostrándole a los demás lo que tú estás haciendo por alguien. Tienes que hacerlo calladito, porque ¿sabes quién se da cuenta de eso? Y eso es lo que importa. Eso es lo importante. Entonces, cuando somos sanos del corazón, cuando somos sanos del alma, cuando estamos sanos en nuestro espíritu, el ir a lavarle los pies, el servir a alguien, no es causa de humillación, ni tampoco es causa de vanagloria. Miren lo que hice. Hey, ten atento, dice, miren lo que estoy haciendo. Jesús no hizo eso. Y eso es cuando habla de nuestra sanidad interior, cuando habla de que estamos sanitos por dentro. Y también, muchas veces esto es solamente una actividad más. Una actividad más. Y el servicio no es una actividad más. Porque hacemos muchas actividades, pero servir a los demás no tiene que ser una actividad más, sino que tiene que ser una ofrenda para Dios. Es mi ofrenda para Dios. De esa manera yo lo voy a hacer con alegría, con gusto. Lo voy a hacer por amor. No tan solamente a la persona, sino que también a Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a nosotros mismos. Como superiores a nosotros mismos. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo, escribiendo acerca de esto unos 60 años después a la iglesia de Filipo, le está escribiendo que el sentir que hubo en Cristo, como por ejemplo en lavar los pies a los discípulos, es el sentir que tiene que estar en nosotros, en la iglesia, en ese entonces y ahora. No lo hacemos por contienda, no lo hacemos por vanagloria, antes bien lo hacemos con humildad, mirando a los demás como superiores a mí mismo. ¿Cómo miraba Jesús a nosotros? ¿Cómo miraba Jesús a la gente de ese entonces? Jesús lo miraba como superiores a él mismo. Porque Jesús, ¿qué dijo? Yo no he venido para ser servido, sino que he venido para servir. Y cuando dice esta expresión, no está hablando de un servicio tan solamente un servicio natural, normal, aquí en la tierra, sino que él está hablando de esclavitud. De esclavitud. Y cuando habla de esclavitud, es que él estaba dispuesto a morir, cargando el pecado de toda la gente, haciéndose esclavo por todos los demás, yendo al sacrificio por todos los demás. Y por último, Jesús lavó los pies de los discípulos para darnos un ejemplo a nosotros, para enseñarnos. La pregunta que Jesús nos hace ahora: ¿sabéis lo que hemos hecho? ¿Entienden lo que yo hice? Y ese es el mensaje que tenemos que entender en esta hora. Entender lo que Jesús quiere enseñarnos. Primero, enseñarnos de que Él nos está enseñando a amar a los demás. Él nos está enseñando que Él amó a sus discípulos y Él nos invita también a nosotros a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado.
Jesús lavó los pies de sus discípulos para darnos un ejemplo de servicio. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Nosotros, en este tiempo, no es la costumbre, no es la necesidad de lavarnos los pies. No nos andamos lavando los pies los unos a los otros. Es un acto espiritual respecto a esto, pero manifestado en lo natural. Jesús, cuando va a lavarle los pies a Pedro, Pedro le dice: ¿tú me lavas los pies a mí? Pedro le dice, Pedro reacciona y dice: ¿tú me vienes a lavar los pies a mí? Diciéndole: Señor, el que tiene que lavarte los pies soy yo a ti. Pero Pedro estaba dispuesto a servir y lavar los pies al Señor. ¿Y qué había de los demás discípulos? Y aquí hay una enseñanza importante. A nosotros nos gusta servir con aquello que nos acomoda, y no cuando tenemos que pagar un precio alto. Pedro estaba dispuesto a lavar los pies al Señor Jesús. No, Señor, yo te lavo los pies. Pero la enseñanza del Señor es: Pedro, y si cuando llegamos acá, ¿por qué no tomaste la iniciativa? ¿Por qué tuviste que esperar que yo lavara los pies? Es lo que está diciendo el Señor Jesús en esto. ¿Por qué tuviste que esperar que yo lavara los pies de los demás para tú querer lavarme los pies a mí? ¿Y qué hay de los demás? Y en esto de servir a los demás, no tiene que ver con nombre, no tiene que ver con posición, no tiene que ver con simpatía. Tiene que ver con lo que nos manda el Señor. Tiene que ver con lo que nos manda el Señor. ¿Qué nos habla el Señor de respecto al servicio? Hay cosas que nosotros no queremos hacer, no nos gusta hacer y no las hacemos. Pero el Señor nos está diciendo de que por amor a los demás, nos está diciendo por lo que nosotros somos, nos está diciendo por lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a también servir a los demás. En la respuesta en la pregunta que Pedro hace, hay una reflexión muy importante. Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies a mí? Y podemos responderlo en la pregunta que hice delante. Si Jesús estuviera acá, ¿quisieras lavarle los pies a Jesús? ¿O quisieras que Jesús te lavara los pies a ti? La iglesia del Señor está acá. De acuerdo a la palabra, Jesús está acá. Y estamos llamados a servirnos los unos a los otros. No nos vamos a andar lavando los pies, pero estamos llamados a servirnos los unos con los otros, estimando a los demás hermanos como superiores a mí, mirando a los demás como superiores a mí mismo. Es lo que el Señor nos está llamando a hacer. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Para servir, hermanos, no necesitamos ser perfectos. Para servir no necesitamos ser perfectos. Para servir necesitamos estar dispuestos. Disposición para servir. ¿En qué puedo servir a los demás? ¿En qué puedo servir a los demás? Jesús vio una necesidad. Jesús vio una necesidad. Había que lavar los pies y Él la asumió. Entonces, para servir a los demás, nosotros tenemos que estar atentos a las necesidades de los demás. Luego, observar si yo tengo la capacidad para servir
para hacer de aquello que se necesita. Y en esto es importante saber en qué, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis talentos, cuáles son los dones que Dios me ha dado, para ponerlo al servicio de la iglesia del Señor. Ustedes saben que aquí en la iglesia hay un cuerpo de servidores, un equipo de servidores, que el pastor escoge, los elige para que sirvan aquí en la iglesia. No es un equipo de liderazgo, sabiendo que ellos tienen características de liderazgo, pero no los he elegido por esa característica, sino que los he elegido para que sirvan en este lugar. Y ellos saben, estando aquí varios presentes, que yo constantemente les estoy diciendo que ellos tienen que ser ejemplo para los demás. Si el culto comienza a las 11 de la mañana, ellos mínimo tienen que estar media hora antes aquí para hacer algo. Y cuando no lo hacen, ellos saben lo que yo siento. Se lo he dado a conocer lo que yo siento. Porque ejemplo me ha dado el Señor y ejemplo tengo que dar yo también a la congregación en la formación de lo que estamos llevando adelante. Estamos trabajando para cambiar vidas. Y cambiar vidas no solamente en el interior, sino que vidas en el exterior. Vidas que honren al Señor, vidas que sirvan en la iglesia. Los que sirven aquí en la plataforma, el tocar la batería, el tocar la guitarra, el estar ahí en la mesa, es un servicio en la casa del Señor. ¿A cuántos les gustaría hacer eso? ¿A cuántos les gustaría estar en la plataforma, sirviendo en este lugar? ¿Sí? Muy bien, qué bueno. Esa es la nueva generación. Pero quiero decirles algo. Para llegar a eso, van a tener que limpiarme primero los baños. ¿Están dispuestos? Porque ¿sabes qué? El hermano John, la hermana Daisy, la Vero, el Israel, la Daisy, la Yolita, la Connie, el Víctor, ¿qué más falta? Tienen que venirme a hacer aseo acá, a la iglesia. Y no porque el pastor los manda, sino que el pastor hace lo mismo. El pastor limpia los baños. Entonces el Israel que se sienta acá, él tiene que limpiar baños. ¿Sí, Israel? ¿Te gusta eso? Israel, ¿te gusta eso? Eso es sacrificio. Eso es sacrificio. Entonces, si quieren sentarse aquí, si quieren tomar la posición de cantar, tocar guitarra, si quieren predicar en este lugar como otros hermanos lo hacen, quiero decirle que la predicación parte en el servicio al Señor. Aquí hay maestras que enseñan a los niños y estas maestras tienen que venir a hacer aseo. La hermana nos dirige en la oración y esta hermana tiene que venir a hacer aseo. ¿Por qué? Porque el maestro lo hizo. Y si siendo maestro y Señor nuestro, nosotros también tenemos que hacerlo. La pregunta es, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque amo al cuerpo de Cristo. Porque amo a la iglesia del Señor. ¿Sí? Y mi reconocimiento no tan solamente para ellos, sino a otros más de aquí en la iglesia. Otros hermanos que están aquí también vienen a servir. También vienen a servir en la casa del Señor y también hacen cosas, tareas, funciones, servicio en la casa del Señor. ¿Y cuánto más queda por hacer? Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Entonces hay tarea. ¿Quieren tocar la batería? ¿Quieren servir aquí? Ok, muy bien. Muy bien. Esa es la generación que necesitamos. Hay un servicio que es, como habla el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintio en cuanto a que la iglesia es un cuerpo y hay cosas que son honrosas y otras que no son tan honrosas en las funciones del cuerpo, ¿cierto? Pero por ejemplo la boca no se cansa de representar al cuerpo, ¿o no?
La boca no se cansa de representar al cuerpo. Los ojos no andan alegando, hola, de nuevo yo tengo que estar leyendo. ¿No? Los pies, pucha, es a mí el que me toca cargar a todos ustedes. Cierra la boca porque estás pesando. La boca come, ¿cierto? Pero los pies son los que sostienen todo esto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el cuerpo se ama a sí mismo, se sirve a sí mismo, se honra a sí mismo. Y la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, hay boca, hay mano, hay pies, hay distintos órganos que sirven a este cuerpo. Y esto lo hacemos por amor y para la gloria del Señor, sabiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y termino con esto. Pablo escribiéndole, el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Gálatas y dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Mis hermanos, ¿cuál es tu habilidad? ¿En qué eres bueno? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué necesidad ves en la iglesia? ¿Te gustaría servir en la iglesia? Bueno, el Señor quiere que tú sirvas en la iglesia. ¿En la iglesia hay necesidad de servicio? Sí, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y tú eres iglesia aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Sigue siendo iglesia. Por lo tanto, tenemos el llamado de servir. Y Jesús dijo, si se lo haces a uno de mis pequeños, a mí me lo estás haciendo. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre por ser parte del cuerpo de Cristo. Bendecimos tu nombre, Señor, porque nos has hecho, Señor, ser parte de tu amada iglesia. Gracias, Dios, porque tú nos sirves. Señor, tú nos has servido de tal forma que no te negaste a subir a la cruz por cada uno de nosotros. Y en esta mañana nos estás enseñando que estamos llamados a servir a los demás. Servir por amor. Servir sabiendo la posición que tenemos. Servir, Señor, porque tú has hecho sanidad en nuestras vidas. Y servir, Señor, para darte gloria a ti, reconocimiento a ti. Muchas gracias, Dios. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.